Thank you. Se puede entrar. Estamos empezando, Agustín, te estábamos esperando porque te vi que estábamos ahí, estabas dando vueltas, pero bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, hoy ya es el quinto encuentro, estamos en la tercera parte, aunque no lo crean, del programa, del desarrollo del semestre, del curso. Recuerden que en el encuentro 10, creo que ya tenemos ya no, es un tercio más, el segundo prácticamente, el primer parcial. Después vamos a explicar más adelante, obviamente no hoy, sino que cuando avancemos un poco más en el contenido del programa, cómo va a ser ese parcial. Hoy vamos a trabajar sobre la base de esta presentación, que ya estaba ahí disponible, principios de un proceso de intervención planificado. Vamos a hablar de 8 principios, ya lo habíamos adelantado el viernes anterior a Semana de Turismo también, un poco estos mismos contenidos que íbamos a desarrollar hoy. Es un trabajo que elaboró un colega, trabajador social, doctor en desarrollo, ya habíamos mencionado, Esteban Tapela. Les habíamos comentado, bueno, que Esteban estuvo en el semestre del año pasado, en el cierre del semestre, presentando bueno, en el último tema, que es sobre evaluación, los contenidos de lo que es la evaluación participativa. Esteban Tapela está también en la bibliografía, lo tienen ahí como referencia. Bueno, es un colega que trabaja también, al igual que yo, en temas de evaluación, y se ha especializado justamente en evaluación participativa, tiene publicaciones y un grupo de trabajo interesante que capaz que si lo buscan por ahí lo pueden encontrar y pueden unirse también al trabajo que están haciendo, sobre todo desde la Universidad de San Juan en Argentina. Él es argentino, y también en una red latinoamericana que es la RELAC, Red de Evaluación de Latinoamérica. Es red de seguimiento, monitoreo y evaluación de Latinoamérica y el Caribe, pero bueno, la sigla es RELAC. Sobre estos que, bueno, como preguntaba, decía Jazmín, fuiste vos, creo, los ejercicios, vamos a ver los 8 principios, y después vamos a ir sobre esa pauta, que en realidad está puesta la pauta con varias, en realidad son algunas preguntas, pero están repetidas porque, bueno, cuando hacemos esto de manera presencial se recorta y se reparte en los grupos de trabajo. Acá vamos a armar con el Zoom varios grupos, eso se va a hacer cargo después Camila, y vamos a analizar una serie de programas que creo que está bueno ya mostrarlos, para que sepan de qué se trata. Capaz que ustedes ya los vieron, ya pudieron entrar, pero son programas reales que se han desarrollado desde el MIDES o desde algún espacio de alguna organización social, fundamentalmente alguna ONG. Estoy buscando cuál es esta, por ejemplo, Uruguay Trabaja, un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que justamente está casi que a punto de cerrar. En este periodo de gobierno se está ejecutando, creo que la última edición de este programa, pero bueno, ahí están las características de lo que es hasta ahora y de lo que fue durante mucho tiempo. Jóvenes en Red, otro programa con sus características, que también es del MIDES, está ahí la página web para verlo. Programa Aulas Comunitarias, también está la página del MIDES. Algunos capaz que están desactualizados porque, bueno, esta información la estamos usando desde tiempo atrás, puede que haya cambiado. Yo la verdad que eso no lo verifiqué, pero igual vamos a trabajar sobre lo que está escrito acá, ¿no? Programa de acogimiento familiar, es un programa del INAU. Casa de la Mujer de la Unión, es una organización de la sociedad civil, que ahí plantean quiénes son y objetivos y demás. El tercer plan de igualdad es de la Intendencia de Montevideo. El sistema de cuidados, que también ha tenido cambios, pero que sigue existiendo, hay que ver, en todo caso ahí los contenidos son esos con los que vamos a trabajar. Y bueno, y en función entonces de una pauta, de algunas preguntas que tenemos planificada hacer a los grupos, es que vamos a ver
y analizar cada uno de esos programas. En este caso, bueno, vamos a arrancar más que nada desde acá, desde lo que es, en términos generales, un proceso de intervención planificada que supone partir. En realidad, bueno, hasta ahora veníamos viendo los enfoques, las escuelas de planificación. Todos los enfoques hablan de una situación inicial y una situación futura, como imagen objetivo, como visión de futuro, con distintos tipos de calificaciones en función del enfoque, ¿no? Pero básicamente hay un estado actual de situación, una situación actual. Yo he puesto como ejemplo en diversas oportunidades, hemos hablado de asentamientos, por ejemplo, asentamientos irregulares, y bueno, y la imagen de futuro, desde el enfoque que sea, va a ser un poco diferente, pero bueno, podría ser la regularización del asentamiento, ¿no? Asentamiento irregular, asentamiento regularizado, que es mucho más que eso, ¿no? El asentamiento regularizado supone infraestructura adecuada, calidad de vida, servicios, calles en buen estado, saneamiento, etcétera, ¿no? Pero la situación actual es el asentamiento irregular con una serie de dificultades, niños que desertan del sistema escolar, enfermedades en función de vinculadas a la contaminación ambiental, hay aguas servidas en vía pública, desnutrición infantil, hacinamiento, mala calidad de la vivienda, enfermedades también vinculadas justamente a la calidad de la vivienda, al hábitat, al entorno, etc., ¿no? Situación actual, y todo proceso de intervención planificado busca llegar a una situación objetivo, bueno, iba a decir ideal, pero no necesariamente ideal. Lo ideal, bueno, lo ideal en realidad es lo que, en función del trabajo, de todo el proceso que se logre hacer, se puede alcanzar, ¿no? Lo ideal en realidad es lo viable, lo que tiene viabilidad política en función de los actores que intervienen en esa situación, es parte de los principios que vamos a ver. Tiene viabilidad técnica, se puede hacer, las propuestas que los vecinos hacen en ese asentamiento después pasan un tamiz técnico o incluso discuten con los técnicos para poder ver si las propuestas que se hacen son factibles o no técnicamente. Me viene al recuerdo ahora un ejemplo que ponían, bueno, hace mucho tiempo cuando yo estaba más o menos en este mismo nivel, en una materia que era similar, Administración y Organización 2 se llamaba en esa época, y ponían el ejemplo de Villa El Salvador en el Perú, que existe esa villa, y fue un asentamiento irregular que se transformó, y que no había, técnicamente, en principio no era viable, no era posible hacerlo, pero el agua, en los hechos faltaba agua, la gente no tenía acceso al agua potable, y no había forma de poner los caños. En realidad no recuerdo bien la situación concreta de por qué los caños no podían ir por debajo de la tierra, como pasa en general en donde nosotros vivimos, y la cuestión es que finalmente los caños van por el aire, ¿no? Así como están los cables de la luz eléctrica y otros cables de otros servicios, también estaban por el aire, como si fueran cables como los que vemos normalmente en un barrio, en una ciudad, los caños de agua potable, como algo anecdótico y único de ese lugar. Yo no tengo conocimiento, por lo menos, de otro lugar que hayan logrado esa solución, que en principio parecería que no es la más correcta, pero bueno, fue la posible, y en ese sentido la situación ideal que era lo que en definitiva dije, tiene que ver con la realidad, con lo posible, con lo que materialmente se puede llegar a concretar, y en ese caso fue que el agua fuera también por
como por el aire, ¿no? En columnas y de manera adecuada, pero está a la vista, ¿no? Cosa que normalmente no se ve. Entonces, el tema es cómo, ¿no? Cómo pasar de esa situación actual, inicial, a esa futura o deseada, ¿no? En eso hay una serie de, bueno, procesos, como está planteado ahí, pero de cambios, ¿no? Llamémosle de cambios en términos generales, de transformaciones, ¿no? Que los actores buscan alcanzar, ¿no? Y lo que aparece en la gráfica refieren un poco a los medios que normalmente se utilizan desde un proceso de intervención planificado para alcanzar esa transformación. Hay muchos procesos que tienen que ver con informar, ¿no? Con información. Bueno, ahí a nosotros ustedes como futuras trabajadores sociales, les va a tocar ir a asambleas, por ejemplo, en una situación de estas, asambleas de vecinos, a informar, a comentar a la gente de qué se trata un programa de estas características. Eso va de la mano de la capacitación, ¿no? Hay también instancias con los vecinos, por ejemplo, de un asentamiento de explicar, informar, explicar, capacitar, ¿no? Incluso capacitar en cuanto al funcionamiento de una asamblea, para que la asamblea se desarrolle de manera normal, adecuada. Capacitar supone, por ejemplo, en el inicio de un proceso, decirles, bueno, de qué manera se tienen que expresar, cómo tienen que pedir la palabra, aspectos que tienen que ver a la convivencia, al respeto, etc. Hay también componentes de asistencia técnica, ¿no? Se puede ya capaz que ofrecer algún tipo de asistencia concreta a alguna familia que requiera algún tipo de servicio en particular y que no puede esperar al final de todo un proceso de regularización de un asentamiento para lograr, por ejemplo, tener bueno, un lugar en un CAIF para un niño de 3 años, ¿no? Ahí hay seguramente, más que asistencia técnica, orientación a esa familia para lograr insertar al niño en algún centro CAIF, en algún centro de educación inicial. Hay también actividades que se pueden comprender en un marco de desarrollo social, de transferencia de recursos, bueno, asesoramiento, asistencia técnica, es un poco lo mismo, y naturalmente que de participación. Bárbaro, Adriana, gracias. Bueno, entonces, esto es un poco el esquema lógico, ¿no? Hay toda una serie de actividades que suponen un proceso de intervención planificado y que, bueno, que lo que buscan es encontrar la solución, ahí dice inteligente, la solución más adecuada, la solución más viable en función del estado de situación, de los actores, del diagnóstico, de todo un proceso lógico que supone toda una metodología de intervención y que, bueno, que hoy lo que vamos a conversar es básicamente sobre los principios de un proceso de intervención planificado, bueno, sobre lo que Esteban Tapela dio en llamar como principios y que son obviamente compartidos y por eso también los compartimos con ustedes, pero bueno, después seguiremos a lo largo del semestre trabajando sobre lo metodológico, ¿no? Cómo es que metodológicamente entendemos que desde esa situación inicial se puede llegar a una situación futura. Y ahí es que vamos a hablar, creo que ya lo voy a chequear por las dudas para no estar diciendo cosas que no son, ya para tener en cuenta también en el proceso, en el próximo encuentro del viernes próximo, ya vamos a hacer referencia a las etapas en el ciclo de vida de un proyecto y bueno, y las etapas tienen que ver justamente con toda esa metodología que vamos a compartir con ustedes en cuanto a cómo hacer concretamente, paso a paso, metodológicamente, para llegar a esa situación
futura en todo un proceso, ¿no? Un proceso de cambio, de transformación. ¿Sí? Eso como para tener un marco, ¿no? Sobre lo que vamos a conversar, que son estos principios que vamos a ir viendo de manera detallada uno por uno, ¿no? El otro día lo adelantábamos, son 8 principios que no los voy a, que más bien, o mejor dicho, los voy a ir viendo uno por uno, vamos a ir viéndolos uno por uno, acá está toda la presentación completa de esos 8, pero perderíamos tiempo si los comento ahora y si después vamos de nuevo viéndolos uno por uno, así que directamente vamos a ir a entrar al primero de estos principios. Que yo creo que, bueno, justamente como el primero, engloba todo lo demás, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el ejercicio que ustedes van a hacer con Camila después, al analizar este listado de programas, de proyectos que hemos mostrado antes, situaciones de políticas públicas o de proyectos que llevan adelante algunas organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, y es la idea de que detrás de cada intervención, detrás de cada proceso, vamos a hablar de procesos de intervención planificados, hay una teoría del cambio. Ustedes pueden encontrar en realidad este concepto de manera diferente, no hay un acuerdo único, no hay una forma única. Nosotros por ahora le vamos a llamar teoría del cambio. Más adelante, que no es el encuentro próximo ni el posterior, sino que es en el orden, ¿no? El próximo sería el primero, el segundo en el tercero, que le sigue al encuentro de hoy, vamos a hablar concretamente de la cadena de resultados. ¿Qué es la cadena de resultados? La teoría del cambio... Gracias. La teoría del cambio es desde otro lugar también reconocida como cadena de resultados. La teoría del cambio refiere a las relaciones, medios, fines que vamos a encontrar detrás de todo programa, detrás de todo proyecto. Eso no siempre está planteado de manera explícita, o sea, muchas veces, bueno, yo les he contado, a mí me toca evaluar proyectos, bueno, trabajo también de eso, y a veces los proyectos que me toca evaluar no han tenido en su diseño una teoría del cambio bien definida, y una teoría del cambio bien definida supone encontrar lo que vamos a ver por ahora como en grandes rasgos, sin entrar en el detalle, pues cuando veamos la cadena de resultados vamos a ver mejor esos detalles. Bueno, es una relación medio-fines, es decir, tengo estos insumos, que los insumos se traducen además en un presupuesto, los insumos es lo que puedo medir en términos de costos, el presupuesto de un proyecto se mide en términos de lo que vale, del valor de las horas de trabajo, de los insumos que requiere el desarrollo de una actividad para entregar productos, para alcanzar un resultado de corto, mediano y largo plazo, que bueno, que es un poco lo que vamos a ver como teoría del cambio, ¿sí? Pero en definitiva, detrás de todo proceso de intervención, entonces, como primer principio, hay una teoría del cambio que supone también un conjunto de creencias acerca de por qué existen los problemas que existen en esa situación, y ahí, bueno, hay formas diferentes de percibir la realidad, ¿no? Por algo nos representan partidos políticos a nivel de lo que es el Estado nacional, o intendentes, o bueno, cargos políticos diferentes, porque entienden que tienen visiones diferentes de la misma realidad, y bueno, y con los procesos de intervención pasa lo mismo. Uno puede creer que es natural que haya pobres, por ejemplo, y bueno, y eso es una creencia, ¿no? Y otro puede creer que hay gente de bien y gente que no, y que no es gente de bien, y de las que no son gente de bien pueden, bueno, que es, no sé, pero pueden ir fácilmente a la cárcel porque no tienen cédula de identidad, y no son gente de bien porque no se visten bien, porque que parecen pibes chorros, etcétera.
en el imaginario de la gente hay creencias, hay formas de ver la realidad que son diferentes, y bueno, y ahí hay una teoría también de cuál debe ser el cambio, ¿no? En términos de seguridad pública, para algunos más punitivista, y por ahí pasa la solución, y para otros más rehabilitacionista, ¿no? De rehabilitar conductas, prácticas, actitudes, y bueno, con la posibilidad de mejorar en función de una rehabilitación. Eso para todo, ¿no? Ahora me salió el tema de la seguridad, porque después les voy a mostrar. Ayer estuve justo lanzando un programa, un proyecto que trabaja con mujeres privadas de libertad. Pero detrás de todo, entonces, teoría del cambio, en un proceso de intervención, hay creencias, ¿no? Hay, bueno, que es muy cultural, en algún sentido también podría ser. Hay modelos mentales, hay estigmas, hay paradigmas, ¿no? Y eso son las creencias que hay acerca de la situación. En un asentamiento, bueno, uno podría decir que y son creencias, ¿no? Ni buenas ni malas, son creencias, y con eso tenemos que trabajar, ¿no? Capaz que si yo lo digo en una asamblea de un partido político, bueno, obviamente puedo llegar a decir, no, están equivocados, lo que dicen, nosotros tenemos la razón y somos lo que, bueno, la gente no tiene que votar porque somos lo que sabemos qué es lo que hay que hacer, pero como profesionales hay que escuchar esas creencias, la tenemos que tomar como un dato de la realidad, no podemos ir con prejuicios en que esto está bien, esto está mal. Lo que hay que tener en cuenta que hay formas diferentes de percibir la realidad en función de esas creencias. Obvio, nosotros vamos desde una teoría, desde un lugar propio del trabajo social, vamos a ofrecer teoría y a ofrecer recursos y metodología para que esa situación cambie, pero bueno, y capaz que nos toca ayudar a entender los problemas más desde otro lugar y de una manera, y no de una manera simple o con estigmas, ¿no? Como podemos llegar a encontrar, pero siempre desde el lugar técnico, profesional, y no desde el prejuicio y desde el ir en contra de la opinión de los otros, ¿no? Ahí tenemos hasta, si se quiere, todo un trabajo actitudinal propio y de manejo de nuestras emociones, porque es muy probable que nos dé rabia, nos dé bronca, ¿no? Internamente lo que dicen los vecinos en función de otros vecinos, ¿no? Que son muy de etiquetar, de estigmatizar, pero bueno, pero tenemos que trabajar con eso como un dato de la realidad, y esas creencias son parte del contexto y de las situaciones en las que nos toque trabajar. También hay una idea del cambio deseado, ¿no? Volviendo al tema de la seguridad, bueno, para algunos tienen que ir presos por haber, no sé, eh, ingresado a la cárcel con 40 gramos de marihuana, una mujer bueno, no sé por qué situación entró con 40 gramos de marihuana y terminan procesadas con 4 años de prisión. Digo números muy exagerados, capaz, pero es un poco lo que me sale, no A un necesariamente. año la procesaron, profe, a esa mujer. Sí, pero bueno, pero en realidad ahí porque lograron un cambio y una respuesta más acorde, pero eran 4 años el mínimo, de 4 a no sé cuántos años de penitenciario. Pero bueno, hay ideas de cambio deseado que también son parte de esa teoría del cambio. Hay que ver, hay que trabajarlo, y bueno, y para eso toda una metodología con la que vamos a trabajar. Hay también entonces una concepción sobre qué intervención es necesaria para resolver el problema, el uso de la fuerza, el uso de la educación, ¿no? Que son cosas diferentes, pero algunos entienden que es una cosa, otros entienden que es otra, una concepción. Hay también una serie, un conjunto de condiciones y supuestos
que se tienen que dar para que ese cambio sea posible. Por ejemplo, cambiar una ley es una condición, podría ser una condición. Un supuesto podría ser que la gente participe de ese cambio y que esté involucrada, comprometida, etc. Es todo lo que está detrás de una teoría del cambio y que en definitiva lo que vamos a ver que se traduce en distintos niveles de cambio, que es algo que ahora presentamos de manera muy simplificada y sobre lo que vamos a trabajar con mucho detalle. Ahora es solo esta imagen, quédense con esto, que después lo vamos a volver a ver con el concepto de cadena de resultados, pero tengan en cuenta que la teoría del cambio, en definitiva, se puede visualizar con que el desarrollo de actividades que uno realiza en este proceso de transformación de una situación inicial a una situación futura, lleva a cambios de corto plazo, resultados concretos, como por ejemplo, construir en un asentamiento un centro CAIF. ¿Sí? Ese es un resultado de corto plazo. Lleva tiempo, ¿no? Construir un centro CAIF lleva 1 año, 2 años puede llevar, pero bueno, son en el marco de esta teoría y de esta forma de ver un proceso de intervención planificado, a un cambio a corto plazo, después nosotros le vamos a llamar producto, porque es el resultado del desarrollo de una serie de actividades, ¿sí? Con las actividades entrego productos. Esos productos pueden ser bienes o servicios, ¿sí? Un bien es infraestructura instalada. Un bien puede ser el entregar un liceo, el entregar una escuela instalada y en funcionamiento. ¿Sí? Cambios de corto plazo y resultados concretos refieren a lo que en el marco de un proceso de intervención entrego como algo físico o algo intangible. Lo físico es lo que estoy planteando como ejemplos de infraestructura, ¿no? También pueden ser en un asentamiento las calles en buen estado, entregar calles en buen estado. En un asentamiento es normal que las calles sean de balasto y, bueno, ni siquiera de barro, y que cualquier lluvia genera dificultades para poder pasar, caminar, etc. Entonces, cambio de corto plazo refieren a entregar productos. También vamos a llamar después, cuando diseñemos un proceso concreto, pueden ser llamados componentes de un proyecto. Los componentes son los entregables, lo que en el marco de un proceso de intervención entregamos a los beneficiarios, entregamos como responsables de un proyecto a la población con la que vamos a trabajar, a los actores con los que están participando de un proceso de intervención. Entonces son bienes y servicios. Son tangibles, como puede ser el construir un liceo, el mejorar una plaza o construir una plaza en un barrio determinado, o intangibles, como puede ser mejorar capacidades, o sea, crear una organización barrial para que haga el seguimiento de las obras, para que los vecinos estén organizados. Intangible puede ser también a través de actividades de capacitación, entregar, entre comillas, gente capacitada, gente sensibilizada, familias organizadas para brindar, no sé, no se me ocurren en este momento más ejemplos de intangibles, pero gente formada es normal, ¿no? Entregar en un proceso de intervención, como decíamos antes, cuando veíamos ese dibujo, esa imagen, ofrecemos formación, ofrecemos asistencia técnica, y lo que entregamos son personas capacitadas, formadas, que tienen mejores competencias que antes del proceso de intervención. Cuando vamos a un asentamiento, es normal dejar formada, por ejemplo, una organización barrial.
Y para dejar formada una organización barrial, que es algo concreto que entregamos en el proceso de intervención, también capacitamos a la gente que forma parte de esa comisión barrial, y todo eso son resultados concretos o de corto plazo. En eso, con la entrega de esos resultados, bueno, vamos a obtener cambios que podrían ser a mediano plazo. Los cambios a mediano plazo, después le vamos a poner un nombre concreto, pero ahora es una idea, ¿no? De que una actividad, el desarrollo de un conjunto de actividades nos llevan a cambios determinados de corto plazo, que vamos a llamar entrega de productos. Con la entrega de productos vamos a lograr cambios más a mediano plazo, que son los efectos que produce un proceso de intervención, y que después vamos a llamar propósito, y ese propósito va a lograr un cambio a largo plazo. Entonces, de nuevo, actividades refieren, por ejemplo, al desarrollo de procesos. Capacitar, realizar un taller es una actividad. El cambio de corto plazo que produce ese conjunto de actividades es entregar personas que desarrollan competencias, tienen competencias desarrolladas porque participaron de procesos de capacitación y saben cosas que antes no sabían. Entonces, ahí hay cambios de corto plazo, cambios que se logra en las capacidades que tienen las personas de un asentamiento, volviendo al ejemplo del asentamiento, que antes no tenían. Eso, junto a otros cambios de corto plazo, podrían lograr como resultado cambios de mediano plazo. Un cambio de mediano plazo es tener mejores condiciones de vivienda, de hábitat, reducir el déficit habitacional. Por ejemplo, ya no es tan concreto, ya no es tan directo, ¿no? El reducir el déficit habitacional supone haber entregado una serie de resultados de corto plazo, entre otras cosas, vivienda en buen estado, de calidad, de determinadas dimensiones, ¿no? Y esos resultados de corto plazo nos llevan a resultados de más largo plazo, cambios más amplios, como puede ser, bueno, en términos generales, mejorar la calidad de vida, ¿no? En un asentamiento, bueno, eso supone varias cosas, ¿no? Supone mejorar a nivel de la salud, a nivel de la alimentación, a nivel de la educación, a nivel de la calidad del ambiente, etcétera. Pero bueno, en términos generales y teóricos, podemos sintetizar eso, el mejorar, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan ese espacio. ¿Sí? Entonces, esta es en definitiva una forma de ver la teoría del cambio. Después, reitero, vamos a hablar más desde el lugar de la cadena de resultados, y después vamos a hablar más desde una matriz, una metodología en particular, que es la metodología de marco lógico, y que por eso ya enlazamos ahí el manual 42, en la actividad 5 van a ver que además de los ejercicios ya pusimos a disposición y sugerimos ir leyendo el manual 42, que en términos metodológicos ya explica todo esto de manera bien concreta, ¿no? Paso a paso y como metodología de un proceso de intervención planificado, cómo desarrollar concretamente un proyecto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, principio 1, detrás de todo proceso de intervención planificado hay una teoría del cambio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teoría del cambio? De una relación de medios fines, lo que se llama en términos generales medios fines, para alcanzar resultados. El desarrollo de actividades nos permiten alcanzar cambios a corto plazo, que más adelante vamos a llamar productos. La entrega de productos nos permite alcanzar cambios a mediano plazo, que le vamos a llamar más adelante el objetivo específico o propósito de un proyecto. El alcanzar ese propósito nos va a permitir contribuir a un fin, a un objetivo más general, más de largo plazo, como por ejemplo el que decíamos de manera muy genérica y teórica,
mejorar la calidad de vida de las personas en determinado lugar. ¿Sí? Ese es el primer principio. El segundo dice, una intervención debe basarse en una profunda comprensión de la situación a mejorar. Eso supone, bueno, tener un diagnóstico, ¿no? Básicamente, analizar el estado, las condiciones del lugar donde vamos a intervenir, teniendo quizás algunas tendencias, ¿no? De cómo eso puede llegar a empeorar o a mejorar de acuerdo a la situación en concreto, qué respuestas pueden dar los actores a los problemas que ahí se identifican, ver cuáles son los temas más significativos, los principales actores, los problemas a resolver, las organizaciones a involucrar. ¿Sí? Todo esto es parte del proceso que supone comprender de manera profunda la situación esa de partida, ¿no? El punto de partida. Volviendo al mismo ejemplo del asentamiento irregular, bueno, es el punto de partida en un proceso de intervención en el marco de la regularización de un asentamiento es, por ejemplo, un censo, ¿no? Yo creo que ya lo había mencionado, pero lo reitero, y que tiene que ver con esto de basarse en una profunda comprensión de la situación a mejorar. Bueno, se parte con un censo de población, de la población que vive, que habita en ese asentamiento, ¿sí? Entonces, de hecho, lo pueden encontrar seguramente en la página web, en el Ministerio de Vivienda, en el programa de mejoramiento de barrios, el PMB, lo que antes se llamaba el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, seguramente esté ahí colgado el formulario de lo que se usa como censo para hacer este análisis y esta comprensión, ¿no? Concretamente de lo que es un proceso de regularización de un asentamiento. Segundo principio, entonces. El tercero es reconocer e identificar, bueno, es parte del conocimiento de la realidad también, pero la existencia de diferentes actores involucrados en el proceso de intervención, ¿no? Ahí puede haber desde organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, comisiones barriales, cooperativas, el gobierno local, municipio, la intendencia, iglesias, universidades, empresas, programas nacionales, departamentales o locales, negocios de diferente naturaleza, actores que pueden estar involucrados, que puede que estén involucrados en esa situación y que seguramente tengan algo para decir. Esto que decíamos antes de una percepción, una creencia sobre la situación y bueno, que es importante tomarla en cuenta y que además es probable que tengan algún recurso para aportar y que tengan una mirada que enriquezca la mirada que nosotros solo como profesionales seguramente tengamos de manera muy limitada, o la mirada que los que habitan en ese asentamiento seguramente también la tengan desde su lugar como algo muy limitado. Entonces, tercer principio, reconocer la existencia de diversos actores sociales, pero también económicos, sobre todo económicos, políticos, ¿no? Porque obviamente en los contextos en los que trabajemos seguramente a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, encontremos también partidos políticos, personas que refieren también a distintos sectores. El cuarto principio, reconocer las ventajas de procesos participativos, que se vincula, ¿no? Esto está todo muy tan planteado de manera separada, pero está todos los principios muy vinculados entre sí, ¿no? En esto es pasar de una noción asistencialista, paternalista, que todavía existe, a una más promocional, ¿no? del cambio social. Hoy justo hablaba de esto con Paula Abreu, que me hizo una entrevista para otra materia,
hay distintas concepciones y bueno, la ventaja de reconocer los procesos participativos están orientados a una mirada, ¿no?, de la transformación en términos de cambio social, ¿no? De pasar de lo asistencial al desarrollo, ¿no?, al desarrollo en todas sus dimensiones, de manera integral y tomando en cuenta todas las dimensiones de las personas que habitan en ese lugar. Esto es un esquema de posibles clasificaciones, ¿no?, instituciones de cooperación y apoyo, si es que existieran, que se pueden identificar como donantes en un proceso de intervención. Yo ahora les voy a mostrar, casualmente tengo algo parecido, de un proyecto que les decía, arrancó ayer. Aparece la Unión Europea, por ejemplo, como donante, aporta el 90% de los recursos de este proyecto que se lanzó ayer para trabajar con mujeres privadas de libertad. Instituciones que ejecutan las actividades, pueden ser municipios, organizaciones de la sociedad civil, actores locales, ¿no?, como por ejemplo comisiones barriales. Ahí está también obviamente quienes integran el equipo del proyecto, puede haber ministerios que también a nivel nacional estén en este proceso de tratar de transformar esa realidad, otro tipo de organizaciones de base, incluso técnicos, consultores y asesores. Ahí les voy a mostrar algo bien real, que es justamente este proyecto que les decía que se presentó ayer, y bueno, y tiene casi que el mismo esquema, ¿no?, que no tiene nada que ver una presentación con la otra, sin embargo, casi que es una copia, una cosa de la otra, y yo en esto no tuve nada que ver en la presentación, pero aparece las mujeres privadas de libertad en el centro, ¿no?, que son el centro de atención de este proceso de intervención que vamos a empezar, que lanzamos ayer y que estamos por comenzar a desarrollar actividades. Las organizaciones socias implementadoras del proyecto, el socio financiador por un lado, que es la Unión Europea, pero quienes vamos a ejecutar, Universidad CLAE y un instituto INCIDEM, se llama, de España, ¿no?, ahí como actores que aparecen. Bueno, obviamente me gusta cómo está planteado porque todo está orientado a las mujeres privadas de libertad y están en el centro, y después son como círculos concéntricos que se van agregando en términos de lo que puede ser considerado también un mapeo de actores, ¿no?, que intervienen en un proceso de intervención. Y acá aparecen, en este caso, el INR, obviamente, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, INEFOP, que es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, que, bueno, que ofrece muchos cursos y financiamiento para mejorar, desarrollar capacidades. El comisionado parlamentario, que tiene que ver con el tema de cárceles, como instituciones públicas. En el sector privado puede aparecer la Cámara de Comercio, algún polo tecnológico industrial, organizaciones internacionales y de derechos humanos como Naciones Unidas. Hay una importante presencia en Uruguay, pero también se pueden tomar recursos a nivel internacional, y organizaciones de la sociedad civil. Concretamente en este proyecto hay un plenario de organizaciones que, además de CLAE e INCIDEM, que son los responsables de la ejecución del proyecto, hay un plenario que integran Vida y Educación, que es una ONG, Misangas, también el Abrojo, y la RIE, que es Red Internacional de Economía Humana, que, bueno, que es también parte de ese plenario, como actores, ¿no?, actores que justamente son los que, como está planteado de manera teórica en esta presentación que venimos siguiendo, bueno, se presentan justamente de la misma manera, ¿no?, hasta casi que copiado la misma forma de presentar el conjunto de actores que intervienen en ese ejemplo que ponía ahora para trabajar con mujeres privadas de libertad. Entonces, estábamos en el cuarto principio, la importancia de reconocer las ventajas de los procesos participativos, ¿no? Sin duda,
hay una notoria diferencia entre un proceso que, con la participación de todos los actores involucrados, de otro proceso que no toma en cuenta la participación de los actores involucrados, ¿no? Y en eso nuestra profesión además tiene como un enfoque muy, muy claro en cuanto a la importancia de la participación. Pero es hasta, si se quiere, hasta puede llegar a tener una mirada utilitaria, más allá de ideológica o de doctrinaria, ¿no? En términos de principios, ¿no? Que es importante la participación, pero hasta más allá de los principios es hasta utilitaria porque se van a conseguir claramente mejores resultados con la participación de la gente que sin la participación de la gente o de los actores involucrados en un proceso de transformación. Quinto principio: una intervención no es un proceso mecánico de progresión lineal, ¿no? No hay una secuencia, primero un paso, por más que hoy hice referencia como algo mecánico, ¿no? Hay sí pasos a dar, pero no de manera tan mecánica como pueda parecer, así como dibujado ahí en la gráfica, con una secuencia lineal. Los caminos que todo proceso de transformación tienen, bueno, son ciclos iterativos. Iterativos porque van para adelante y para atrás. A mí me gusta también ver la imagen de una espiral, ¿no? De que, a ver si lo puedo dibujar por acá. Algo que es como en espiral, ¿sí? ¿Sí? Más que el paso, ¿no? Lineal del 1 al 2, del 2 al 3, esto como una mirada muy simplista, ¿no? Esto aparece más como, bueno, voy para el paso 2, pero vuelvo al 1, del 1 paso al 2, pero voy para el 3 y después vuelvo, ¿no? Es, bueno, más. Estos se llaman ciclos iterativos, ¿no? Porque, como dice ahí, bueno, el desarrollo social es más complejo que lo lineal, supone reinterpretar los procesos, comprender que los resultados no solo dependen de nuestra intervención, sino que hay otros actores que también tienen sus objetivos, su mirada, sus intereses, ¿sí? En un proceso que además es multiactoral y se debe reconocer que existen formas diversas de ver la misma realidad, ¿sí? Entonces es un enfoque dialéctico donde justamente, como decía antes, la intervención supone ciclos iterativos, ¿no? Estos ciclos iterativos son esta idea de que va para adelante y para atrás y que no es de manera lineal. El sexto principio refiere a reconocer la influencia de factores externos que apoyan el proceso del proyecto y sus resultados, ¿no? Esto concretamente después nosotros lo vamos a llamar los supuestos de un proyecto. Los supuestos normalmente surgen de un análisis de riesgo. Un supuesto puede ser, bueno, en términos muy gráficos, muy concretos también para entenderlo, puede ser que en un proyecto productivo puede ser que va a haber un buen clima. Ese es un supuesto. Yo el clima no lo puedo controlar. Los supuestos son externos, por eso habla de factores externos. En un proyecto productivo, yo supongo que, como tradicionalmente en el verano, bueno, llueve más o menos tanta cantidad de mililitros de agua, cae tanta cantidad de mililitros de agua, hay un histórico que puedo salir a buscar información y controlar. El supuesto que el verano en el que yo voy a plantar determinado producto, para un proyecto productivo, va a caer esa misma cantidad de agua. Ese es el supuesto. Son variables contextuales
fuera de control del equipo del proyecto, que tenemos que considerar porque si esa variable cambia, incide en los resultados, ¿sí? Eso con el ejemplo de un factor externo, el clima. Otro ejemplo, factor político, puede ser la existencia o no de una ley. Creo que la otra vez algo decíamos, antes del plebiscito, un escenario de futuro era si se aprobaba el plebiscito, o sea, si se aprobaba, es medio difícil de explicar porque es algo que parece contradictorio, pero si se aprobaba el sí, en realidad era que no aprobaba la ley como había estado planteada. Si se aprobaba el no, que lo que pasó es que se mantenía la ley como fue aprobada. Bueno, fue lo que pasó, pero en un escenario de incertidumbre previo al plebiscito, bueno, hay que ver y plantearse supuestos de qué podría haber llegado a pasar antes de que hubiese habido plebiscito con un determinado proyecto que tuviera incidencia algún artículo de la ley que finalmente quedó establecida porque el plebiscito ganó el no. Otro aspecto a considerar del contexto puede ser aspectos jurídicos, también vinculado a procesos, aspectos culturales, de cuáles van a ser las actitudes de las personas con las que vamos a trabajar, cuáles son sus creencias, aspectos económicos, cuál va a ser el precio del combustible para un proyecto que requiere del uso de determinada maquinaria y el uso del combustible para, no sé, construir cosas, solo como un ejemplo a nivel económico, o el valor del dólar, si vamos a utilizar insumos que son importados, ¿no? Y cuyo valor depende del dólar. Bueno, un supuesto es que el dólar se mantiene a los niveles normales en el precio, etcétera, ¿no? Eso, en definitiva, se sintetiza en este principio, reconocer la influencia de factores externos que afectan el proceso del proyecto y los resultados. El séptimo y penúltimo, y ya vamos terminando con esto para pasar después al ejercicio, refiere a que la importancia de definir objetivos claros, lógicos y alcanzables, y bueno, priorizar aquellos que ofrecen contribuciones significativas, ¿no? Esto va de la mano del primero, ¿no? De que detrás de toda teoría, de que detrás de todo proceso de intervención hay una teoría del cambio plasmada en determinados niveles de objetivos, y bueno, y acá refiere a que es importante que esos objetivos estén bien definidos, estén en el lugar que corresponde que estén, aquello que está bajo responsabilidad del equipo del proyecto va a estar en un nivel más inmediato, de corto plazo, de entrega de productos, de bienes o servicios, y el resto, bueno, vamos a ver nosotros justamente cómo definir de manera clara, precisa, en el lugar donde corresponde cada nivel, ¿no? Porque bueno, como está planteado en el libro de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes hacia dónde vas, si no tenés claro hacia dónde es que el proyecto quiere llegar, bueno, ¿cómo sabes que alcanzaste o no ese resultado? Que es un poco lo que le dice el gato a Alicia en esta historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, y todo proceso de intervención supone establecer cambios paulatinos, a esto refiere la cadena de cambios, la teoría del cambio, comprender también cuáles son las metodologías, las estrategias, las actividades que hay que desarrollar para alcanzarlos, verificar en qué medida los cambios pueden ser o no atribuidos a lo que nosotros hacemos, y en ese sentido qué actividades tenemos que desarrollar para lograr entregar productos y alcanzar resultados. Sí, bueno, esto es un poco lo mismo, integra varios conceptos, pero es el camino, miren cómo aparece lo que hemos más o menos planteado, hay actividades que
refieren a productos, productos que refieren a objetivos específicos, los productos, los cambios que aparece ahí como cambios de primer nivel, bueno, son lo que antes veíamos como cambios de corto plazo, los objetivos específicos, cambios de segundo nivel, son los que veíamos como cambios de mediano plazo, o vamos a llamarlo más adelante el propósito de un proceso, de un proyecto, y los cambios de tercer nivel son los objetivos generales o el fin, y también podemos llamarle el impacto que a largo plazo el proyecto va a provocar, que el proceso de intervención planificado a largo plazo va a provocar principalmente en la vida de las personas. Por último, el octavo principio supone revisar críticamente la práctica, ¿no? Para eso hay que tener diseñado también en todo proceso de intervención lo que vamos a denominar planes de monitoreo y evaluación. Para que los procesos sean medibles, para que las intervenciones sean medibles, tienen que tener cuantificadas metas en tiempo, en un determinado periodo de tiempo, a alcanzar esa meta, ¿no? Cuando veamos diseño de un proceso de intervención, diseño de un proyecto, vamos a hablar de indicadores, que son los que nos van a ayudar en términos de cantidad, calidad y tiempo, bueno, a definir cuáles son las metas para poder evaluar, para poder monitorear, hacer un seguimiento de si estamos alcanzando, ¿no?, esas metas que pretendemos alcanzar en periodos de tiempo, para generar acciones correctivas, ¿sí? Poder generar acciones correctivas a lo largo del proceso y, bueno, poder evaluar también a lo largo del proceso y al finalizar el proceso en términos de resultados. Todo proceso de intervención, en esa cadena de objetivos, en esa teoría del cambio, se orienta a un para qué intervenimos. El para qué tiene que ver con resultados a largo plazo, que tienen que ver en términos generales, como el ejemplo que poníamos hoy, mejorar la calidad de vida de las personas de un asentamiento, mejorar la calidad de vida de las mujeres privadas de libertad, etc. Entonces, todo ese proceso hay que revisarlo permanentemente, y para eso se requieren lo que vamos a llamar después planes de monitoreo. Esa MIE supone monitoreo y evaluación, planes de seguimiento y evaluación, planes de acompañamiento y evaluación, para identificar lo que vamos a denominar después también cuáles son las lecciones aprendidas de ese proceso, para no volver a repetir errores, y bueno, y para aprender también de la práctica que supone desarrollar un proceso de transformación, y para encontrar mejores prácticas, ¿no? De las lecciones aprendidas se encuentran las mejores prácticas, que después se sistematizan y son parte del aprendizaje que como profesionales tenemos que procesar para dar a conocer a otros, y bueno, para presentar en libros, en publicaciones, en revistas arbitradas, en seminarios, en congresos, y bueno, que lo que hacemos como profesionales, poder darlo a conocer para que aprendan otros que vienen después de nosotros, o para aprender nosotros mismos, y para que aprenda también la gente, y bueno, y lo pueda entender y criticar, y bueno, y eso sirva también de insumos para futuros procesos de intervención. Entonces, en definitiva, como decíamos al principio, lo que acabamos de presentar son lo que identificamos como 8 principios de un proceso de intervención planificado, y que vuelvo a sintetizar en esta primera página que mostrábamos hoy, que detrás de cada intervención hay una teoría de la acción, que una intervención debe basarse en una profunda comprensión de la situación a mejorar, el diagnóstico, reconocer la existencia de actores, el mapa de actores. Mostraba un ejemplo concreto con el proyecto que decía que lanzamos ayer para trabajar con mujeres privadas de libertad, actores
bueno, son principalmente las mujeres el centro de la intervención, actores son los que ejecutan el proyecto, actores son, bueno, en este caso de las mujeres privadas de libertad, quienes están a cargo de la política, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior, actores, bueno, ahí el MIDES podría estar también, al ser mujeres podría estar INMujeres también involucrada como institución en este proceso. Dije el MIDES porque en el MIDES ahora está la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, y bueno, y vamos a trabajar con mujeres no solo privadas de libertad, sino que también el proceso de egreso de esas mujeres para que puedan reinsertarse a la vida laboral, al mercado laboral, etc. Reconocer la ventaja de los procesos participativos. El primer paso es reconocer los actores para después darle lugar en este proyecto en particular que ponía de ejemplo. Por eso hay un plenario de organizaciones que trabajan con las mujeres privadas de libertad. Reconocer la idea esta de que un proceso de intervención no es mecánico, no es un proceso mecánico de progresión lineal. A mí me costó mucho cuando leía esto, ¿no?, de los procesos iterativos, no entendía el concepto, pero bueno, con los años y la práctica después lo comprendí, eso de ir para adelante es bien gráfico, ¿no?, el ir para adelante y para atrás, no es nunca lineal, que va siempre avanzando, se va recorriendo los procesos, por eso me gusta lo del espiral, van avanzando y avanzás 2 pasos, retrocedes 1, porque hay conflictos, hay situaciones que no estaban previstas, hay marchas y contramarchas, ¿no? A eso se le llaman procesos iterativos. Sexto principio, reconocer la influencia de factores externos, los supuestos, lo que vamos a ver como supuestos, factores de riesgo que todo proceso de intervención tiene, la importancia, séptimo principio, de definir objetivos claros, lógicos y alcanzables, vamos a trabajar mucho sobre esto, y bueno, como octavo y último, revisar críticamente la práctica, hacer un seguimiento, hacer evaluación y sistematizar las experiencias, porque de eso aprendemos también, ¿no? De esas prácticas aprendemos, de esas prácticas, de esos procesos de intervención, podemos llegar a generar teoría también, porque en definitiva todo proceso de intervención empieza siendo un encadenamiento lógico de hipótesis. Nosotros nos vamos planteando hipótesis de trabajo y de relaciones, ¿no? Estos problemas son debido a esto otro y van a generar como efecto tal otro problema, y bueno, y ahí hay hipótesis de trabajo que después a lo largo del proceso de intervención se va a ir comprobando si eso era cierto, se va a ir ajustando la hipótesis y finalmente podemos terminar generando teoría, ¿sí? Porque en todo proceso de intervención, bien diseñado, bien organizado, puede finalmente ser sistematizado, evaluado, y bueno, y eso lleva a lo que decía, a la posibilidad de ser transferido en términos de conocimiento, de aprendizaje, de lecciones aprendidas, de mejores prácticas, a otros profesionales, a ustedes mismos, cuando si lo deciden, mañana pasan a ser docente, también transferir esas experiencias a futuros estudiantes, a futuros colegas, etc., ¿no? Ahí hay también, es parte de todo el proceso de intervención, aprender de él y aprender de la práctica. Con esto entonces, pues, los reitero, estos que fueron sistematizados como 8 principios de un proceso de intervención planificado por Esteban Tapela, que compartimos en todas sus dimensiones y por eso los presentamos tal cual. No hay una referencia bibliográfica, esto no está acompañado de una publicación, no está escrito como un artículo, pero sí la bibliografía que compartimos hace referencia y nosotros vamos a seguir trabajando más metodológicamente, y por eso ya hacíamos referencia al manual 42 de la CEPAL, que está ahí ya enlazado y conectado, y que les incentivamos a que pasen a leer, a que ya empiecen a leer,
pero bueno, está puesto ahí como una presentación. Con esto, Camila, si no hay consultas, intercambio, lo que quieran preguntar, igual con el ejercicio, la idea es ver prácticas concretas, las que les mostrábamos antes, programas, proyectos, y bueno, y con el intercambio, el análisis y el intercambio, plantear preguntas, dudas. Seguramente les van a surgir muchas dudas de todos esos análisis del trabajo de grupo que hagan, y bueno, en el poco tiempo que ya va quedando, perdón Camila, ojalá puedan terminar de entender, y bueno, por lo menos lo que puedan hasta ahora, que después vamos a seguir trabajando en estos temas. Bien, bueno, la idea, como planteaba Leo, es poder llevar adelante un trabajo práctico. Ustedes lo habrán visto ahí en el círculo de actividades, en el plan de actividades. Está previsto poder trabajar con algunos programas y planes. Ahora les voy a compartir pantalla para que vean de dónde los pueden encontrar. Ay, no tengo la función de compartir pantalla, Leo. Si me puedes ¿Qué paso? pasar. Yo voy a dejar de grabar esta parte, después vos en todo caso grabás lo otro,